Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo andamos? Muy buenos días, tardes o noches. No sé a qué hora estés viendo este video, pero justamente este es el tercer episodio de esta serie que hemos titulado Iglesia. Esto con el objetivo de conocer a la luz de la palabra de Dios lo que es la iglesia. A veces cuando comenzamos una nueva iglesia estamos muy emocionados, lo cual no está mal, pero a veces perdemos de vista cierto enfoque. A lo largo de los años vamos haciendo algunas cosas que cuando vas a la palabra de Dios, pues no tienen en realidad una relación con lo que pensaba Dios en su corazón que tendría que ser la iglesia. Quiero comenzar cada episodio con esta definición de lo que es iglesia para que no perdamos ahí el rumbo. Dice, la iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de sangre y que el Espíritu Santo regeneró para proclamar su gloria para toda la eternidad. Esa es una definición de tantas que hay, esa es una de las definiciones que me ha encantado hablando de la iglesia universal, pero hoy vamos a aterrizar un poquito ya hablando acerca de la iglesia local. Te recuerdo también, antes de continuar, lo que hemos visto y cuál es nuestro mapa mental del cual vamos a estar haciendo uso. ¿Qué es la iglesia? Ese es el punto en el que estamos, lo que es, lo que no es, y lo que es. Justamente vamos a aterrizar hoy lo que es. Ya el episodio pasado veíamos ese punto, pero hoy lo vamos a tratar de desarrollar un poquito más. Vamos a ver por segunda ocasión en la palabra de Dios cuando aparece la palabra iglesia, dicha por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18 vamos a aprender varias cosas de esto que le hemos llamado un movimiento. Después vamos a explicar un poquito más. El punto 2, cuál es el propósito de la iglesia. Punto 3, el fundamento de la iglesia. El punto 4, iglesias desechables a lo largo de 20 siglos. 5, disciplina y santidad de la iglesia. 6, membresía en la iglesia. Y el 7 es un bonus. Le pusimos bonus, y esto quizás también para recordarte que vamos a ver un poquito de historia. Pero yo sé que a lo largo de estos episodios que vamos a estar viendo, seguramente hay algunas cosas que omitiré, algunas cosas que propio de los nervios cuando estás grabando un devocional seguramente estaré olvidando, así que te dejamos la cajita de comentarios para que puedas dejarnos tus observaciones, posiblemente tus preguntas, de manera que cuando vayamos cerrando con el bonus podamos atender esas preguntas, buscarle la respuesta bíblica a las preguntas que pudieran generarte, porque siempre hay muchas dudas respecto a este tipo de temas. Estamos hablando de eclesiología, entonces creo que va a ser bueno que lo hagas, pero también siempre tratamos, en el episodio pasado lo viste, enriquecimos ese devocional con algunas imágenes. Habíamos hablado acerca de la puerta de los Hades, ponía imágenes, mapas, y creo que es bueno poder ser lo más comprensible para poder desarrollar estos conceptos. Sin embargo, te voy a recomendar a lo largo de estos devocionales algunos canales de YouTube que puedes echar mano. Creo que tienen un contenido muy bueno que yo te voy a recomendar. Por ejemplo, la gente de Byte, ahí estás viendo su logotipo y ahí estoy poniendo también su canal de YouTube. Puedes echar mano de tanto material tan bueno que tienen, que creo que va a ser de gran bendición. Hay otra página que siempre recomiendo que se llama Project Bible. Es una de las páginas que me encanta. Es un ministerio en Estados Unidos, pero en los últimos años han hecho su material en español, lo cual es una enorme bendición. Así que sin más, vamos a entrar en tema. Recuerda, estamos en el punto 1, que es la iglesia. Veíamos lo que no es y estamos viendo lo que es. Habíamos hablado de Mateo capítulo 16, cuando aparece por primera vez la palabra iglesia. Y fíjate que una de las cosas que cuando entramos en este tema, pues hay ciertas, hay algunas confusiones. A lo mejor producto de que evidentemente lo que comenzó como en el corazón de Dios desde antes de la eternidad, Cristo lo trae en Mateo 16, Mateo 18 continúa, pero a lo largo de los primeros 60 años, 70 años de la iglesia, Cristo asciende a los cielos cuando él tiene 33 años después de su muerte. La iglesia continúa en Hechos capítulo 2, desciende el Espíritu Santo, y la historia de la iglesia continúa hasta el 2023, año en el que estamos grabando estos videos. Bueno, en los primeros 70 años, es decir, lo que tenemos registro en el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, se nos deja ver cómo la iglesia va tomando forma, y junto con ello también el Espíritu Santo va guiando al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Santiago, a diversos autores ahí en el Nuevo Testamento a escribir y de alguna forma desarrollar más el concepto de lo que tendría que ser una iglesia. De manera que el Espíritu Santo va a usar en numeradas ocasiones al apóstol San Pablo para desarrollar ciertas analogías de lo que es la iglesia. Ahora la pregunta es, yo sé que a lo mejor algunos ya sabemos qué es analogía, posiblemente algunos no tenemos bien idea acerca de esta figura literaria, pero una analogía, en pocas palabras, ahí estoy poniendo la definición, es una relación de semejanza que se establece entre dos cosas diferentes. Hay algo semejante entre dos cosas que son quizás diferentes, pero que tienen su semejanza. Por ejemplo, y aquí entramos en lo que Pablo utiliza muchas veces
en esa comparativa con la iglesia. Él dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, 24, ahí lo estoy poniendo a un costado mío, nos deja ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. No solamente lo dice en este pasaje, lo dice también en Efesios capítulo 5, versículo 23, lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 5. La segunda analogía que encontramos es que la iglesia es el pueblo propio de Cristo. Lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 14, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. De hecho, en este pasaje lo estás leyendo, se nos dice algunas otras analogías más en un solo versículo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de ese reino, a su luz admirable. Es un pasaje muy bonito que después lo vamos a desarrollar, pero el punto aquí es la iglesia en su analogía con el pueblo propio de Cristo. Después, tercera analogía, la iglesia es labranza de Dios, ahí en 1 Corintios 3:9, en una semejanza con este tema de la cosecha, somos labranza de Dios. La cuarta analogía que encontramos es un edificio de Dios, hablando por edificio no algo físico, sino edificio espiritual. La base bíblica la tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y más adelante va desarrollando ese concepto y presenta al apóstol Pablo a Cristo como la piedra fundamental. Así que cuando se construye una casa, pues necesitas tener buenos cimientos. Bueno, el apóstol Pablo, tomando esta analogía de un edificio, dice, bueno, a ver, los cimientos son Cristo y después sobre eso lo primero que se edificó fueron los apóstoles. Y sobre eso estamos nosotros edificando. Hay una comparativa muy hermosa. Y después otra analogía, sería en este caso la quinta analogía, es la iglesia es la esposa de Cristo, donde Él es el esposo. Ahí, por ejemplo, para apoyar este pasaje encontraríamos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, ahí lo estás leyendo. También encontraríamos esa semejanza o esa analogía en Efesios capítulo 5, versículo 21, 24. Después encontramos otra más, la iglesia es la embajada del cielo acá en la tierra. Como tal no dice es la embajada, pero nos dice que nosotros somos embajadores, ahí está el pasaje. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 27, nosotros somos embajadores de ese reino, donde el Señor añade cada día los que han de ser salvos, en referencia a Hechos capítulo 2, versículo 4 al 7. Entonces, estas analogías, de alguna manera, el apóstol Pablo, en la medida que la iglesia primitiva va agarrando más forma, va introduciendo más este concepto que, vuelvo a repetirte, comenzó en Mateo capítulo 16. Es decir, antes de que estas analogías que recién te dije apareciesen en la naciente iglesia primitiva, la primera analogía que aparece directamente de los labios de Cristo es el concepto secular eclesia, que ya nos tomamos el tiempo en el episodio pasado para analizar. La palabra la palabra kaleos, asamblea, sacados fuera, o una asamblea llamada afuera, y en su origen este concepto griego obviamente fue un origen secular. Te hablaba acerca de los llamados tiranos, un concepto de gobierno bastante autoritario, así que ahí se desarrolla este concepto eclesia. Y sin embargo, estos movimientos, la verdad, no se dieron a conocer mucho. Es decir, en la historia, a menos que le estemos hurgando un poquito, como fue lo que hice, pues a lo mejor no lo conocías y lo saqué a relucir. Pero a ver, movimientos humanos siempre hubo. A lo largo de la historia creo que se han desarrollado movimientos, algunos militares, algunos movimientos pacíficos. Pienso, por ejemplo, en el movimiento de los celotes. Uno de los discípulos de Cristo o apóstoles, Simón el Celote, pertenecía a este movimiento, que era un tipo de guerrilla que se iba a las montañas, se preparaba en las montañas en cuestiones de guerrilla, para que a la hora de tener festivales judíos o fiestas judías nacionales pudieran asesinar por la espalda a los soldados romanos. Entonces era un movimiento humano que empezó en su origen humano. Hoy no existen esos celotes, por lo menos en Israel. Entonces hay movimientos a lo largo de todos los tiempos que se han suscitado. Pienso, por ejemplo, pues en el feudalismo, un tipo de administración también. Sabemos que en aquella época, en la época medieval, se desarrolló mucho esto en Europa. De ahí surgieron lo que hoy son los países del viejo continente, que en su origen fueron feudos. Después, el más reciente, podríamos pensar en el comunismo, el socialismo. Para eso es interesante cómo vas a la historia, hurgas en la historia, y te das cuenta que estos movimientos, a lo mejor en su origen, obviamente fueron movimientos que perseguían altos ideales perfectos, y la verdad es que tú leías los preceptos de estos movimientos. Hablemos del movimiento comunista y sonaba ideal. O sea, ¿quién no quiere que toda la sociedad
tenga igualdad de derechos, igualdad de riquezas, o sea, que pueda tener entonces cero riqueza, mala vida, y esos movimientos a lo largo de los tiempos, esto que comenzó en los 50 con raíz en Rusia en 1917, después se trasladó en América Latina y en Cuba fue el primer país latinoamericano que desarrolló este concepto de la mano de Fidel Castro. Luego Che Guevara se le suma, ¿no? Pero como tiene su origen perfecto en el corazón del humano, quien no es perfecto, a la larga estos movimientos tienden a terminar. O sea, no es casualidad que este año 2023 ha habido hasta los últimos 10 años mucho éxodo de cubanos hacia Estados Unidos. ¿Por qué huyen de un sistema que aparentemente en su origen fue perfecto? Bueno, porque no hay perfección, o sea, hay diferencias, hay injusticias, y podríamos seguir hablando, pero no es el tema de este devocional. Lo que te quiero decir es que estos sistemas, al comenzar en el corazón de un ser humano, pues no son perfectos, pero la iglesia, este movimiento que arranca en el corazón de Dios, es un movimiento que hasta el día de hoy, 2000 años después, sigue teniendo vigencia. No significa que es perfecto, porque al final del día, quienes conformamos la iglesia somos creyentes, rescatados por Cristo, regenerados por el Espíritu Santo, pero seguimos batallando. Sin embargo, la iglesia como movimiento hasta el día de hoy sigue. Así que una vez que nuestro Señor Jesucristo, una vez que introdujo este concepto a sus discípulos, es interesante que en Mateo 16 no dice, a ver, tú eres Petros y sobre esta Petra, ¿no?, de Cristo edificaré. No dice mi sinagoga, o no dice mi pueblo, dice edificaré mi iglesia. Quiere traer en sus mentes un concepto diferente a lo que ellos han vivido, han visto. Por eso usa ese término iglesia, no sinagoga, no pueblo, usa iglesia. Bueno, una vez que lo ha introducido este concepto a sus discípulos, este concepto entonces debe de llevar un orden, como todo movimiento. O sea, uno, por ejemplo, hablaba hace rato de este movimiento, de esta guerrilla comunista que empezó replegándose Fidel Castro con algunos jóvenes cubanos, se replegaron ahí en la Sierra Maestra en Cuba, unas montañas frondosas en donde era difícil poder acceder a ellas, y ahí se refugiaron. Es interesante que es un concepto de iglesia, no un llamados fuera. Iban y desde esas montañas entonces empezaban a tramar algunos planes para poder finalmente derrocar al gobierno del entonces presidente Batista. Entonces a ese movimiento se unieron algunos otros más ciudadanos, no necesariamente cubanos. Che Guevara, uno de ellos, hasta el día de hoy es un símbolo como de resistencia. Es interesante, pero este movimiento empezó a agarrar forma. Esto significaba no es que se replegaban en la selva y hacían lo que querían, ¿no? O sea, el movimiento tenía que de alguna forma tener un orden. Significaría entonces que cada mañana tendrían alguna orden del día, seguramente entrenaban en algunos movimientos bélicos, quizás a saber cómo usar las armas, y había un orden estricto. ¿Por qué razón? Porque al final del día este movimiento sabía que se estaban enfrentando contra un país, contra una nación, cuya nación tendría un ejército bien preparado, y ellos pues gran armamento no tendrían, así que tenían que tener un orden en ese movimiento naciente comunista. Che Guevara se les une y establecen ahí un tipo de campo de concentración, de trabajo. Creaba un orden dentro de todo eso. Ahora, mira, yo sé que esto no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, no somos represores. O sea, aquí creo yo que nuestro movimiento, vuelvo a repetir, y lo digo con mucho cuidado, es un movimiento que viene del corazón de Dios, pero eso que te estoy diciendo me sirve para dar pie a lo que encontraríamos en la segunda ocasión en que aparece la palabra iglesia. Ya Cristo estableció en Mateo 16, esta es la iglesia, y la iglesia va a dar un portazo sobre el reino del Hades, el reino de las tinieblas. Ahora, cuando llegas a Mateo en el capítulo 18, Cristo lo que ahora está estableciendo es, bueno, en este movimiento, al interior del movimiento tiene que haber un orden. Recuerda que cuando vas leyendo los evangelios te vas dando cuenta que hay gente que se va sumando a las filas de los seguidores de Cristo. Bueno, en alguna ocasión Él ha multiplicado los panes a 5,000 personas y los peces 2 ocasiones. Y llega un momento que se vuelve hacia atrás con ellos y les dice, a ver, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y a partir de ese momento dice la palabra de Dios que muchos entonces retrocedieron y le dejaron de seguir. O sea, había gente que se estaba sumando y lo quería hacer el rey, físicamente hablando, del pueblo de Israel, no hablando de un rey espiritual. Entonces, lo que dice Cristo cuando llegas a Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la asamblea, dilo a la llamados fuera, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la asamblea, a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Este movimiento tiene que ser un movimiento ordenado. Y acá te habla entonces del concepto disciplina. Tiene que haber una disciplina. No es un movimiento en donde llegamos y todo gira en torno a mí. No, no, no. En medio de un mundo tan individualista como lo es hoy nuestra época, siempre hemos sido individualistas en alguna forma, ¿no? Pero hoy más que nunca creo que la generación es más individualista, pensamos en nosotros, siempre pensamos en nosotros. Cuando llegas a la iglesia, llamado por Cristo, pensamos que todo tiene que girar en torno a nosotros y esa no es la realidad, o sea, todo gira en torno a todos. De alguna manera todos nos preocupamos por todos, en esa sensación o en esa idea individualista, de pronto, ¡pum!, llega a la iglesia y ahora somos familia en Cristo. Somos tan diferentes el uno del otro, pero tenemos que tener un orden. Habrá situaciones dentro de la iglesia en la cual tú no vas a estar de acuerdo, seguramente con otro creyente que también va contigo los miércoles a la reunión de oración o los días domingos. Y hay cosas que él hace que seguramente tú no lo harías, porque vienes de otro trasfondo socioeconómico, cultural. Pero al final del día, la instrucción aquí de parte de Cristo es, a ver, estamos en la iglesia. Si hay cosas que a lo mejor hace este hermano contra ti, puede ser que no se da cuenta. Lo ideal, el paso es primero ve tú con él y se lo vas a decir a solas. Porque es posible que el hermano que aparentemente tú te ofendió, si tú lo hablas con él de una forma clara, de una forma respetuosa, es posible que este creyente se dé cuenta de su error y te pueda pedir disculpas, y eso quedó ahí entre tú y este creyente. Pero si tú te lo guardas, entonces es más que seguro que esto va a tener otra escalada. Y a lo mejor el día de mañana te lo guardaste y lo vas a comentar con otra persona más dentro de la iglesia. No, no tiene que ser así. Si esta persona no te escuchó, entonces llevarás a 2 o 3 testigos y entonces enfrente de estos testigos volverás a repetir lo mismo. Si no escucha, entonces ¿saben qué? Lo presentas ante la iglesia. Porque es posible que este personaje está dentro de este movimiento, dentro de la iglesia, pero seguramente ni creyente es y no va a ser el primero ni el único. Tú piensas en los 2 apóstoles y tienes entonces a Judas Iscariote. Este mismo principio aplica al matrimonio. Hay cosas que a veces en la sala de consejería con mi esposa tratamos y te das cuenta cuando estás aconsejando o cuando están platicando contigo este matrimonio que empiezan a sacar cosas del basurero que pasaron años. Y recién en ese momento, porque el esposo le está diciendo a la esposa algunas cosas de las cuales no está de acuerdo, bueno, la esposa aprovecha para decir algunas cosas que se las guardó y no las habló con el esposo. Y ese tipo de cosas van a dividir, ya ni siquiera hablemos de una iglesia, dividen un matrimonio. Y como ella está acostumbrada a ser individualista y él también, y entonces fíjate qué interesante, ella está acostumbrada al reino de Shana, yo al reino de Paco, entonces cuando Shana es trastocada su reino por el reino de Paco, entonces explota, o viceversa. Por eso es hermoso pensar que el reino de Cristo se ha establecido en este matrimonio. Entonces ya no es el reino de Shana, ya no es el reino de Paco, es el reino de Cristo, en donde Shana y yo nos sometemos a un soberano que es Cristo. Bueno, volviendo al tema de la iglesia, en un sentido es algo similar. O sea, a ver, yo soy un creyente, yo soy, no diría un militante, pero pertenezco al reino de los cielos y yo he decidido que mi soberano no sea Paco, no sea el pastor, que el soberano arriba mío sea Cristo. Entonces, por esa razón, cuando llegas a esta segunda ocasión en que aparece la palabra iglesia, te lo habla en un sentido de orden y de hacer las cosas de una manera correcta. Después, más adelante, dice el versículo 18 del capítulo 18, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo 20 que voy a leer a continuación es un versículo que a veces he sacado fuera de contexto, porque es el mejor versículo para decir, yo no necesito de la iglesia. O sea, yo he ido a las iglesias y a veces salgo ofendido porque el creyente habla mal de mí, y acá este versículo dice, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, yo no necesito ir a la iglesia, aquí con mi familia me quedo y aquí está Cristo. No necesito, no, porque te vuelvo a repetir que la iglesia no se trata de ti, porque eres individualista, se trata de todo, se trata de una familia, se trata de entender
que a veces Dios va a utilizar a este otro creyente que no es de tu familia para hacerte crecer en áreas que de otra forma no crecerías. Y cuando no estás de acuerdo con algo, entonces vas a ir con esta persona y con mucho respeto vas a hablar, no te lo vas a guardar. Encima nuestra cultura mexicana, pues la verdad es que es una cultura de guardarnos las cosas. Es así. Hay otras culturas, pienso por ejemplo como la Argentina, que las cosas las hablan y las hablan de frente. Eso ayuda mucho, tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. Pero esta segunda ocasión que aparece la palabra iglesia me lleva a pensar qué importante empezar a hacer las cosas de manera ordenada. Ahora, en la medida que la iglesia, esto estamos hablando que sucede en el año 31 más o menos, año 31, 32, pensando que en el año 0 nace Cristo, en el año 33 va a la cruz. Son 2 años o año y medio de su ministerio que empieza a introducir esto, ¿no? Obviamente la iglesia no tiene la presencia del Espíritu Santo todavía. El Espíritu Santo llega en Hechos capítulo 2, así que hay cosas que humanamente hablando es lo que Cristo pide, pero ahora no tenemos pretexto. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros. Nosotros podemos con ayuda del Espíritu Santo hacer esto y más cosas. Pedro mismo más adelante dice, oye, ¿y hasta cuánto se debe perdonar al hermano? ¿70 veces? Y Cristo le dice 70 veces 7. O sea, no es un sentido de que ahí vamos a multiplicar 70 por 7. Llegaste a la última oportunidad, ya no te perdona más. No, lo que está hablando Cristo es de que, mira, por siempre lo tienes que perdonar. Pero vuelvo a repetir, en la medida que este movimiento va agarrando forma, se convierte el apóstol Pablo, llamado por Cristo, el apóstol Pedro escribe sus epístolas, llegas a las epístolas llamadas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito, en el año 65 la iglesia está agarrando forma. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si alguno anhela obispado dentro de la iglesia, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea y te da ciertas características. O sea que este movimiento, la iglesia va tomando forma y tiene que ser un movimiento cada vez más ordenado, siempre sobre la base de lo que ese constructor pensó sobre su iglesia. Recuerda, nosotros no somos los edificadores, sino Dios. Y si Él es quien la construye, entonces tenemos que preguntarle a Él. ¿Y dónde le vamos a preguntar? Bueno, pues en la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos nosotros haciendo.